Muy bien, está Alfredo Kuchu Zayat Muy bien, ¿cómo andan? con ¿Todo nosotros. bien? ¿Qué tal? ¿Podemos hablar de economía, que es mucho más fácil? De crisis. Ahí nos vamos a De poner más de crisis acuerdo. económica. Bueno, Seguro que nos ponemos de acuerdo. Bueno, avancemos una cuestión, ¿viste? Porque yo, si querés, voy a explicar por qué quiero hablar de crisis. me imagino que tiene que ver con que últimamente estamos hablando mucho de la crisis del 2001 a partir de las últimas expresiones de Bullrich y la palabrita mágica que es el blindaje. Entonces, hay una especie de comparación, supongo que liviana para, Sí, bastante liviana. para gusto de Kuchu. Y que además, si tanto se enfatiza el tema de la crisis, y se dice crisis, incluso te habla del 2001, incluso hay una encuesta que la estuve buscando y sé que la vi la semana pasada y no la encontré, pero Ajá. te la traduzco, donde la mayoría de la población piensa que hoy la crisis es peor que la del 2001, No, es una cosa de loco. ¿no? Y Es no entonces, entender nada. bueno, pero... Bueno, son distintas, ¿no? Son distintas, pero ¿por qué te digo? Veamos, porque tanto se repite y buscándolo encontré, pero infinidad de declaraciones de dirigentes políticos y economistas diciendo eso. Y dirigentes empresarios, ¿no? Diciendo eso. Entonces va permeando, digamos, va construyendo sentido. Pero quiero ir a lo que sería la conclusión. ¿Por qué quiero tratar de empezar a desmitificar y tratar de identificar qué tipo de crisis tenemos? Porque si se piensa y la gente piensa y la gente va a votar y la gente vive como si esta fuese una de las crisis más espectaculares que tiene la Argentina en el sentido del drama social, laboral, ¿qué es lo que legitima después? Que venga un gobierno que haga un brutal ajuste. Sí. Y no es necesario un brutal ajuste de la economía argentina. Lo repito, no es necesario un brutal ajuste en la economía argentina. Quienes plantean esos ajustes violentos es porque quieren avanzar sobre históricos derechos laborales, sociales, previsionales y que apuntan a beneficiar a sectores privilegiados de la economía. Y esto es muy importante para mí, y por eso lo transmito, porque si no, tienen esta lógica de que después sectores de trabajadores o clases medias voten a sus verdugos. Ujú. Claro. Y después, ¿pero por qué? Y bueno, pero si estamos en el peor de los mundos, y donde esto es una situación que se necesitaba eso. No lo necesitabas. Eso. Entonces, ¿pero por qué? Porque es importante identificar qué tipo de crisis. Yo no estoy diciendo que no hay crisis, que no hay desafíos, que no va a haber que hacer cosas. Ahora bien, el tema es identificarlo, porque esto no es ni la crisis del 2001, ni la del 95, porque en el 95 por ahí queda medio perdida porque después vamos a la del 89 hiperinflación, pero en el 95, que fue la crisis del tequila, que es la crisis mexicana, tuviste un salto de la desocupación que llegó al 17%. Entonces ahí no ibas a decir una crisis, con una caída de la economía de más de un 5%. Entonces, y después tuviste la del 2001, que por ahí está un poquito más en el recuerdo y más aún con la serie, ¿no? Del 2001. Sí, claro. Bueno, No, entonces, bueno, porque además es muy inolvidable la crisis del 2001 porque tuvo una serie de condimentos también que fue la gente en la calle, fue muy transversal en tanto la clase media salió a la calle, también obviamente las clases populares, que le confiscaron los ahorros a la gente. ¿y por qué ¿no? se piensa que por ahí esta crisis es peor que la del 2001? No lo entiendo. Bueno, pero porque es permanente el mensaje de que esto es peor. Porque es permanente y te dicen, mira cuántos años que estás mal, filo del ingreso no Es te- cierto que los esta es más políticos- larga. Bueno, ahí Que es algo está. que vos venís diciendo, esto ¿no? es un Esta es punto. más sostenida. Esta es más sostenida, es más larga. Por ejemplo, la del 2001 tuvo su estallido en diciembre del 2001. Uno podría decir que la economía empezó a caer en agosto de 1998. Entonces vos tuviste 98, 2001, después el 2001, ya el 2003, ya saliste. Si querés todo ese trayecto, lo puedes pensar en unos 5 años. Acá llevas 8 años, pero ¿qué tipo de crisis? Y quiero entonces avanzar sobre esa para precisarlo. Después hay una cuestión estructural de la economía argentina que te lleva a crisis recurrentes. ¿Que cuál es? Es que no alcanzan los dólares.
técnicamente se denomina restricción externa, lo que es escasez relativa de divisas. O sea, no hay dólares suficientes. La economía argentina no genera dólares suficientes para abastecer todas las demandas que hay, ¿no? Entonces, demandas del importador como demanda para ahorro, demanda para turismo, demanda para pagar deuda externa del Estado, de las provincias, de las empresas. Todo país necesita dólares en un mundo globalizado, Sí. y el nuestro, con una economía bimonetarizada, necesita más. Exacto. Entonces, tenés esa restricción externa, a lo que se le suma lo que vos decís, que también es clave, es que es una economía bimonetaria. Y una economía bimonetaria altamente endeudada en dólares. Entonces, vos tenés ese combo que es la base para tratar de empezar a pensar una base estructural sobre las crisis, y a partir de ahí, ¿qué tipo de crisis se conforman? Lo que estoy marcando, que esa base estructural es complejísima, que siempre te deriva a diferentes crisis, depende cuál es la gestión de gobierno y cómo se orienta, ¿no? Pero esto es lo que te genera fundamentalmente la base para las crisis argentinas, no lo que te dicen que es la cuestión fiscal y monetaria. Esto es muy importante para tratar de diferenciar, porque si no es cómo se hace el diagnóstico y abordaje del tipo de crisis. Dicho esto, para tratar de entender esa base estructural, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la crisis que hoy se vive en Argentina? Y yo voy directo, es una crisis de ingresos. La crisis en Argentina es una crisis de ingresos. La crisis de ingresos tiene que ver con salario trabajador formal, salario del trabajador informal y salario o ingreso de gran parte de los jubilados. Obviamente, cuando tenemos crisis de ingresos, porque también del otro lado que tenemos es el problema de los precios, o sea, la inflación. Esa es la crisis central que yo identifico. Sí, ahora y quiero transmitirla. Te voy a hacer las preguntas de sentido común, que además ya las hicimos acá en este mismo espacio, que se las hace todo el mundo. ¿Cómo convive esta crisis de ingresos con los restaurantes llenos, los recitales llenos, las cosas, todas las entradas de las cosas agotadas? No, bueno, porque ahí lo que te da es después, claro, la heterogeneidad al interior del mercado laboral. Porque, ¿qué es lo...? Voy al paso anterior. No hay una crisis de empleo. No. Y no hay una crisis productiva. Es cierto que está todo el mundo laburando. Por eso. Todo el mundo está laburando. Pero fíjate, son hay las poco 12. desempleo. No hay crisis. Y hay movimiento económico. No hay crisis en el mercado laboral y no hay crisis productiva. ¿Hay complejidades al interior de cada uno de estos dos factores? Sí. Digamos, la crisis de empleo, y ahí es donde deriva esto, qué pasa con el consumo, tenés mucha heterogeneidad. O sea que vos podés tener sectores que tienen empleo, que la plata no alcanza, y otros que tienen empleo y les alcanza y les sobra, o porque tienen actividad vinculada con ingreso en dólares. Por ejemplo, todo el tema de los programadores. Hay un sector que yo identifico, tal vez más parecido al mío, tal vez soy yo, donde en realidad es una mezcla, porque como a mí no me alcanza para ni pensar en comprarme una casa jamás, ni para ahorrar mucho, ni siquiera para pensar en cambiar el auto, que ya tiene, no sé, 12 años mi autito, está desvencijado, pero por eso mismo, entonces lo que a mí me sobra por mes, yo lo destino a entrada para el teatro, voy a comer. Sí. El bienestar inmediato. Claro. Sí, sí. Hay una parte del consumo que se explica porque hay otros bienes a los que nunca vamos a acceder. Tampoco ni pensar en ahorrar, ¿no? Claro, ahí me abrís otra ventanita, que yo creo que hay un comportamiento ahí del consumo, de, digamos, como el tuyo, de esos sectores, que tiene que ver, y también medio alto, con el efecto de pandemia. El efecto de pandemia tuvo... Vivamos la vida, loca. Claro. El hoy y ahora. Pero no se da solo en Argentina, ¿eh? Sí. Esto se está dando en países occidentales, Estados Unidos o incluso en Europa. Es el hoy y ahora. Eso sí. Lo que pero pasa eso es es una ventanita, ¿eh? Es una ventanita porque, por ejemplo, yo veo el comportamiento. Mis hermanas viven en Estados Unidos hace muchos años. Mis hermanas no derrochan en entradas a festivales que son caros,
Porque mis hermanas piensan a largo plazo en sus gastos. Ujú. Porque mis hermanas se pueden comprar una casa y pueden cambiar el auto cada 2, 3 años. Y pero ahora también Pero con, no la suba, derrochan, pero ¿eh? con la suba de la tasa de interés, digamos, hay Bueno, toda no una sé cuestión. exactamente cómo está la Pero economía hoy. Hasta antes de la pandemia. Pero te hay una entiendo. cuestión medio cultural Sí. también que cambia. Bueno. Si hay una entrada muy cara para algo, ellas no lo hacen, no Y la sí. compran, no. Yo no sé, tu hermana, te lo digo. Pero ubicás un poco ese comportamiento. Ese comportamiento, digamos, de lo que vos me decís, yo te digo, hasta la pandemia, 100%. Ya después de la pandemia, yo lo que observo, y por eso te digo, tanto en Sí. Estados Unidos o en Europa, hay toda una generación que es el hoy y ahora. Bueno, no sé, la vez pasada lo leí de casualidad, te digo, el Taylor Swift, ¿no? Sí. Se llama. Bueno, llenó 140.000 personas en Oregon o en Detroit. Sí. Leíste que tuvo una escala de Richter, porque estaban saltando tanto, no sé si el 2.4 o el 3.4. Ah, se movió un poco la tierra. Claro, ahí. Claro. Hizo un recital muy grande. Claro. Pero no importa, yo Sí. no me estoy yendo para Sí, otro para lado. la geología más que la. Bueno, volvamos al mercado de trabajo. Sí. Digamos, no hay crisis en el mercado de trabajo, no hay crisis productiva, pero sí hay complejidades al interior del mercado de trabajo, que es calidad de empleo, Claro. mucha dispersión salarial, mucha inestabilidad, empleo en negro, 50 y 50. Entonces, no digo que no hay un problema, pero no hay una crisis. Hay que diferenciar, digamos, problemas, desafíos a lo que significa crisis. Mirá, yo siempre repito lo mismo. Los compañeros del barrio que son vendedores ambulantes, lo que te dicen hoy es que venden más que nunca. Ujú. En la historia de ellos. Son jóvenes igual, ¿eh? Tienen 24, 25, 30 años. ¿Que venden qué tipo de cosas? Globos en la puerta de los teatros, como Jorgelina, que me dice, yo vendo globos más que nunca. Lo que pasa es que no me rinde la plata después. Pero si Bueno, yo comparo... pero lo que Acá vos la estás crisis diciendo, esos. claro, ¿ves? Lo que vos estás Movimiento diciendo, hay. eso es para tratar de entenderlo, digamos. Lo que vos decís, no me alcanza. Entonces ahí es donde vos tenés el centro de lo que es la actual crisis, que es la crisis de ingresos. Entonces, porque tampoco hay crisis productiva, en el sentido, no hay un derrumbe de la actividad económica. Digamos, uno puede ver que hay complejidades, situaciones críticas por la dificultad o el problema de acceso a las importaciones, pero esto tiene que ver por esa base estructural que yo te mencioné, que es la falta de dólares en una economía bimonetaria y endeudada. Entonces ahí es donde se generan algunos cuellos de botella y tensión, pero no hay un derrumbe. A esta altura, si seguías los consejos de los economistas pronosticadores, es que la economía estaba en recesión, estaba en caída. Lo que pasa es que quién se acuerda lo que decían en diciembre del 2022. Yo me acuerdo. Entonces, Sí. entonces- ¿Y vos qué pensabas en aquel momento? ¿Que no iba a haber recesión? ¿O que podía haberla? No pensaba que iba a haber recesión, pero Sí. tampoco, te juro, yo tampoco me dedico No a sos- pronóstico. está bien, no sos me dedico adivino tampoco. No me dedico a pronóstico, pero tampoco, digamos, yo me dedico a agarrar los pronósticos de los economistas y todos los fines de año veo qué es lo que dicen. Siempre es una etapa tradicional del suplemento económico Sí. Cash de página 12. Porque, digamos, hoy están compitiendo cabeza a cabeza encuestadores, economistas, pronosticadores y quiénes son más chantas. Sí. Perdone, con todo respeto, que igual lo sigo leyendo, Es lo una sigo pelea viendo. tenaz, ¿no? Le ponen onda para... Está en cabeza a pero bueno, cabeza. Le ponen pero- onda, ¿eh? Pero lo que pasa que es voraz, digamos, la necesidad de alimentarse de esa información. Lo veo, es así, yo ya estoy resignado, simplemente que me divierto un poco diciéndolo, porque es así. Como una especie de relación adictiva de algunos Todos, con esa, todos, Todos, como todos, y también el auditorio, digamos, las audiencias que también quieren eso, Sí. cómo vienen los números, cómo están, y es así. Es Y no ese nos consumo. resignamos a dejar de creerles. Digo, yo No. como por ejemplo consumidora de encuestas, las sigo mirando, Y sí. sigo pensando que algo de eso tiene que ser real. Y lo mismo la gente que consulta a los consultores Sí, sí. económicos. Ahí está. Bueno, entonces no hay crisis. No importa que no le peguen, siguen existiendo. Es ideológico. Por eso, cuando me comentaron esta semana, viste que Carlos Melconian dijo que después de las PASO va a haber una devaluación, ¿no? ¿Pero Sí. por qué le creen?
La pregunta es ¿por qué le creen? Sí. Digamos, si, qué sé yo, como todos los economistas te dicen esto, qué sé yo. Digamos, en algún momento va a haber alguna devaluación. Si es así, si gana Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, seguro que va a haber una devaluación. Él dice que no importa quién gane. Es ahí donde está el chiste de él. Está. Bueno, pero el tema también depende cómo haces la devaluación. El domingo hubo una interesante entrevista a Emanuel Vargas Agis. Sí, acá mismo. Aquí. El programa ahí ya De cómo la ves de Gaby Sued. Apréndase la programación de su radio, señor. Bueno, está bien. ¿Te imaginas que Gaby Sued dijera, che, ¿cómo va a ser el programa del sábado? Sí, a ver, pregúntale, a ver. Sí sabe. Sí sabe. Sí sabe. ¿Saben todos? Pero ¿Todos? Cheque ¿Vamos a Blanco hacer la prueba? Cheque Blanco está instalado igual. Y sí, ¿cómo no vas a ver? No sé, ¿por qué? ¿Qué sabes? ¿Qué No. le está diciendo? ¿Por qué lo salís a defender así? Porque sí. No, pero es verdad lo que dice el Pitu, que Cheque en Blanco es un programa histórico. Bueno, Ya está instalado. que estamos los sábados. Se Sí. conoce. Bueno, volvamos. ¿Para qué estaba diciendo? Bueno, Lo entonces, de Álvarez bueno, Agis, la bueno, entrevista y de la evaluación, ahí estábamos. Sí, bueno, entonces. ¿Qué fue lo que dijo Álvarez Agis respecto a la evaluación? Que, Digo, para que es volver al necesario una devaluación, Sí. pero dentro de un plan de estabilización integral. Y entonces, porque me parece que Gabriel Sí. le dijo, o Lean, no me acuerdo, le dijo, bueno, pero vos decías una devaluación. Entonces él dice, sí, me sacaron, no de contexto, me sacaron una partecita. Él decía, Todo un plan integral con claro, muchas es un otras plan cosas. de estabilización que necesita una devaluación, pero inmediatamente es una suba de retenciones, una suma fija y congelamiento de precios y salarios. Todo eso. Claro, digamos, no es solamente la devaluación. Hay que tener huevo para hacer todo eso, ¿eh? Bueno, pero la verdad, así se hace un plan de estabilización. Mm. Que un poco ese era un poquito el cierre, digamos. La idea es esto, digamos, cómo abordás esta crisis es con un plan integral. Y que lo que te están planteando, vos fíjate qué es lo que está planteando. Hay bastante mediocridad en las presentaciones, la verdad, de programa económica o que todo hablan de decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces lo que dicen que van a hacer es, bueno, devaluación, liberación del cepo, de regulación laboral, avanzar en reformas estructurales vinculadas con lo previsional, con lo social, baja del gasto público. Ahí no hay plan de estabilización. La tormenta perfecta. No, pero eso no es un plan de estabilización. No existe todo lo en el contrario. mundo un plan de estabilización que tenga esos componentes. No hay. El plan de estabilización avanza sobre las variables macroeconómicas inmediatas, la fiscal, la monetaria, la cambiaria, la política de ingresos, precios y salarios. Y también decía una cosa que me parece fabulosa porque es así, yo también justo lo había identificado, cuando, viste, Horacio Rodríguez Larreta menciona que hay que hacer como el plan de estabilización de Israel, ¿no? Que Entonces, no es parecido al de Álvarez Agis. claro, él dijo todo menos que se necesita un congelamiento de precios y salarios como hubo en ese plan de estabilización, Es un acuerdo con general. acuerdo político y con acuerdo de la Histadrut, que sería la CGT, Ajá. ¿no? La Sí, la Central de Ahí estuvieron Trabajadores. empresarios, Bueno, trabajadores, por eso. Estado, todo. Bueno, de pero acuerdo. para eso necesitas un plan de estabilización para abordar ¿qué? La crisis de ingresos. El plan de estabilización. En esto- Israel lo que había era una crisis de ingresos, como la Sí, nuestra. y una con tasa alta inflación. Con alta inflación. Con alta inflación. La alta inflación. La alta inflación está asociada a la crisis de ingresos. Sí. Entonces, Sí, porque la paritaria no puede ir por siempre eso, atrás, siempre- adelante, siempre donde atrás. sea, pero. Entonces, el plan de estabilización que se necesita en la Argentina no es un ajuste draconiano, como plantea Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, sino lo que se necesita es un plan de estabilización para esa crisis de ingresos. Ingresos significa salario e inflación. Ese es el punto central, digamos, para que no te engañen, para que no te lleven a decir, "Uy, no hay una crisis fiscal en Argentina, no es que hay un desborde del gasto público, tampoco hay un desborde de la emisión monetaria". Entonces, vos lo que necesitas es ese plan de estabilización para abordar la crisis de ingresos con la complejidad de esa, si quieren, esa crisis estructural o esa base estructural que es la de una economía que le faltan dólares, bimonetaria y altamente endeudada en dólares, y aquí viene la chapa. ¿Con quién? Con el Fondo Monetario Internacional. Este plan de estabilización que plantea Álvarez Agis, que Sí. se parece al de Israel, ¿considera también el problema del bimonetarismo? No,
Ah, No, porque en Israel no tenían el mismo problema. No, y además hay un componente geopolítico que es central también. Que Israel es un apéndice de Estados Unidos, entonces, más o menos. Y que tiene muchos recursos, entonces ahí es otra historia, no se puede hacer una traslación automática, simplemente lo que significa conceptos de lo que significa un plan de estabilización. Y además no altamente endeudado con Argentina y en dólares y además con el Fondo Monetario Internacional. Economía bimonetaria altamente endeudada en dólares y FMI te plantea un desafío mayúsculo. O sea, el abordaje que se haga de esa situación depende cómo se oriente, puede generar un desastre de proporciones que en última instancia es lo que la derecha te adelanta. La derecha te adelanta a partir de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta dando algún tipo de matiz que parece que no es tan halcón, digamos, una situación dramática. Son los mismos que no entienden la economía argentina, el diagnóstico de la economía argentina. Repiten lo mismo que Macri en el 2015, 2016, fin de 2015, 2016. Luciano Laspina, hoy hay una buena nota. Perdón, todo el tiempo que repiten lo mismo que hicieron en el 2001. Sí. Que la receta que está proponiendo Bullrich es la del 2001. Sí. Hay una buena nota de Leandro Renú hoy en Página 12 sobre una presentación que hizo Luciano Laspina, que es el referente económico de Patricia Bullrich a un think tank estadounidense vinculado con la derecha y republicanos, y dice, sí, vamos a hacer lo mismo, pero mejor y más rápido. Entonces, ahí no va a abordar el tema de la crisis de ingreso. Al revés, va a profundizar la crisis de ingreso. Y por consiguiente, si es ingreso, lo del salario, y por consiguiente también el shock inflacionario. Ahora, Alfredo, ¿ellos lo saben? ¿Y ese es el plan? Bueno, hay una mezcla de soberbia, ignorancia y interés deliberado de pulverizar del todo los ingresos que ya están en un problema. Y porque así piensa que van a disciplinar al sector de los trabajadores y a los sindicatos, y por consiguiente el sector privado, que es a quien quieren privilegiar, y fundamentalmente a los grupos concentrados. No vas a decir que las pymes con esto van a sobrevivir, al revés, las van a barrer, digamos. Entonces tienen ese combo. Digamos, también, es difícil. Yo entiendo un aspecto que a mí también me resulta difícil incorporar, es que hay niveles de ignorancia elevados, digamos, que son bastante mediocres. Bueno, Patricia Bullrich es una demostración clara de la sucesión de burradas económicas que dice. Sí. Y entonces eso es ignorancia, es soberbia. Yo tengo una definición que es la soberbia de la ignorancia. Digamos, y ¿sabes qué? Te voy a agregar una cosa que a mí me parece una irresponsabilidad de su parte fenomenal. ¿Pero por qué? Porque no le da, porque no sabe. Para ese cargo. Sí. Si no entendés bien cómo funciona. ¿Para qué querés estar ahí? ¿Para qué querés estar ahí? Sí. ¿Para qué? Bueno, ahí está la soberbia. La soberbia y que pensás irresponsable. Sí, también las dos cosas te sumo, digamos. Ahí está porque... las cosas que dijo, si querés, si me das unos minutitos más, claro. te digo lo de Patricia Bullrich, porque me pareció fabuloso vinculado con esto, cuando dijo de ir a filmar ir a filmar donde las bóvedas del Banco Central para ver cuánto hay de reservas. Entonces, ¿dónde están las reservas? Para. Mi primera reacción fue, es otra burrada. Es un ignorante, no entiende lo que le dicen, porque yo creo que ahí... Está Laspina y que le dice sí, viste que están repitiendo ahora a morir que hay reservas negativas. ¿Qué es lo que pensás que hay reservas negativas? Menos plata, menos cero. Claro, ¿y cómo hace cada vez que sale el Banco Central y dice que se vendieron dólares? No sé de dónde lo sacan. Pero si es negativa. Hacen el agujero. Pero si es negativa. Claro, Vamos al sentido común. Entonces ahí está el concepto de los economistas, estos, digamos, los amigos, que te dicen, sí, pero son dólares que te prestan. ¿Y cuál es el problema? Ustedes, bien que les gusta pedir prestado dólares. No entiendo cuál es el problema. Son reservas, están ahí. Y la están usando. ¿Son escasas? Ahora bien, entonces le habrán dicho, hay reservas negativas.
Entonces, digo, vamos a mostrarle. ¿cuál es la asociación directa? Bueno, si son reservas alternativas significa que no hay nada, entonces ya tengo el impacto político para presentar en las charlas con los amigos de la Nación Macri. Entonces ahí dijo, bueno, vamos a entrar y vamos a mostrar con las cámaras porque no hay nada. Sí. ¿Por qué? Y obvio, porque no hay nada. Si alguien las pina agarró y me dijo que son negativas. Sí. Bueno. ¿Dónde están? Están en cuentas. Banco, están afuera. Primero no están. Es lo mismo cuando vos depositas un plazo fijo. Sí. Vas al banco. Sí. Quiero mi plazo fijo, quiero mi plata. Quiero toda mi plata. Yo el otro día acá. que fui a buscar una cifra mediana alta. medianamente, necesitaba hacer un pago. No está. No, me dijeron, me tenés que avisar con tiempo. Bueno, por eso. Entonces, Bueno, ¿puedo venir mañana? Sí, pero tenés que dejar una nota escrita. y sí, bueno, por eso. Aparte era medianita, Sí, ya sé, pero ¿por qué Había no que pagarle existe? un ¿Por qué no pintor. está? ¿Por qué no está? No es que va Pitu y lleva sus millones y se lo pone, te lo pone en la cajita Y y te queda pone ahí. Pitu. No tocar, Pitu, no tocar. Pitu no tocar y te lo guardan en una... Como cuando alguien guarda un yogur en la heladera, claro. Yo me imaginé que por ahí ella No, piensa bueno, que va a ir no. a la Secretaría de Ganadería y va a encontrar las vacas ahí adentro. Bueno, claro. Sí, sí, Bueno, esa lógica, pero pará. qué sé yo. Entonces, después de todo esto que lo pensamos, lo dije, qué sé yo, dije, bueno, voy a avanzar un poquito más. Voy a avanzar un poco más en este concepto. El concepto histórico lo voy a decir tipo bien popular, del gorilaje, Muy bien. lo que se Con llama todas sus letras. el antiperonismo, tiene una vocación de decir y de enfatizar y que sectores de la población cree decir, los gobiernos peronistas, populistas, despilfarran todo y te vacían el Banco Central. Vamos a la historia y es lo que se decía de Perón. Claro. Perón, Félix Luna, historiador de corriente liberal, le asignó la siguiente frase, más o menos así a Perón. Se la asignó. Sí. Nadie le escuchó ni le escribió. Asumí y caminaba por los pasillos del Banco Central Lleno de oro. lleno de lingotes de oro, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Bueno, ¿pero por qué? Porque la Argentina en la Segunda Guerra Mundial vendía trigo a Inglaterra, o sea, y entonces tenía muchas reservas. Pero esas reservas, el 75% estaban en libras esterlinas. ¿A dónde? En el Banco de Inglaterra. Y como era la guerra, después si Perón quería las libras esterlinas no te la daban porque no hacían la conversión a oro. Decía, estamos saliendo de la guerra, no te lo damos. Por eso Perón nacionaliza los ferrocarriles. Dice, bueno, escúchame, No me das la guita, me tengo quedo con los plata trenes. y tengo un costo que está ahí, bueno, entonces quedo La con los historia trenes. de la estatización del ferrocarril es una historia aparte. Todo Claro. lo que hizo Perón. Bueno, entonces ahí es lo que tenés. Pero segundo, es que eso es mentira. Es una fake news de 1946, que en 1955, con el golpe militar de Lonardi y Uriburu... Fueron a buscar oro. No, y le reafirmaban. Sí, sí. Decían eso, y obviamente que La Nación, el diario La Nación... Hablaba de salía bóvedas con- vacías de oro. Claro, Las bóvedas que- del Banco Central estaban vacías de que oro. Perón había despilfarrado El todo. oro, los lingotes que había, todos los que había lingotes de cuando oro. él asume. Incluso hay una foto que circuló en ese momento, es donde había toda una serie de funcionarios y paredes llenas de lingotes. Pero no era de acá la foto. Ah, Los mira. fake news no son nuevas. No son nuevos. Ahora tienen nombrecito fancy. Claro. Antes le habían hecho algo parecido igual a Irigoyen. Cuando le rompieron Pero lo todas de- las paredes de la casa porque decían que el oro lo había guardado en las Bueno, paredes de su casa. por eso. Entonces, esa es la lógica. Entonces dije, bueno, este está haciendo ese mismo comportamiento político de avanzar y decir, no, estos se vendieron todo el oro, se vendieron todas las reservas, no hay nada de las reservas, con esa misma lógica. ¿Pero para qué? ¿Qué vino? En ese momento vino una dictadura militar y avanzar sobre derechos de los trabajadores, incluso dieron de baja la Constitución del 49. Entonces acá es decir, bueno, dejan vacío el Banco Central. Eso es una crisis generalizada. Entonces, hagamos este ajuste violento, draconiano, y no me importa, porque esto es otra de las cosas que le preguntaban a Luciano Laspina. Y digo, ¿qué pasa con el tema social? No importa. Esta vez Mano no va a dura. ser. Claro, esta vez no va a ser como fue en lo de Macri. Además, vamos a tener todo el apoyo de
del Congreso, de los gobernadores, ya tiene un acuerdo con Milei, dicen. Y ellos van a sentir que tienen el apoyo de la gente también, porque ellos esta vez, a diferencia de otras veces, vienen contando lo que van a hacer. Y la gente... Entonces te viene diciendo, entonces ellos lo que van a interpretar es, si yo te cuento todo lo que voy a hacer y vos me votás, me habilitás para hacerlo. Bueno, porque está confundida, para no decir engañada. Sí, está confundida. Sí. Está confundida vinculado a qué crisis existe. Entonces, la crisis es una crisis de ingresos. Entonces, ¿pero por qué te desvían la atención? Porque cuando hablas de crisis de ingresos, hablas de precio. Y cuando si seguís hablando de precios, ¿a quién apunta? A decir, bueno, pero en estos 8 años de esta larga crisis, ¿quién ganó? Entonces vos agarrás y como acá estaba en uno de los audios, pero voy a precisar un número que dijo ahí, la verdad que no sé quién era, desde el 2016 al 2022, la diferencia de los ingresos que perdieron los trabajadores, según el último trabajo que hizo Cifra CTA, es 88 mil millones de dólares. Digamos, si se hubiese mantenido los niveles de ingresos... De distribución. Claro, de distribución del 2015 a hoy, esos 88 mil millones de dólares hubiesen estado en otras manos, y no en las manos de el sector del capital. Ahí lo que hubo fue lo que llamamos también... no me sale la palabra ahora. Pero un traslado de ingresos. Sí, una transferencia. Eso, transferencia de ingresos. Claro. Entonces, ese es el punto central donde uno identificó, este es el gran desafío en un eventual gobierno de Sergio Massa abordar. No es el problema de generar empleo, del tema fiscal o el tema monetario, el tema de la actividad económica e incluso de lo que son las tasas de ganancia. Es un problema político, por eso es complicado también, ¿no? Hay que ver los balances. Claro, es político. Es político, porque si vos querés hacer la político. Transferencia de ingresos de vuelta para el lado de los trabajadores, tenés que tocar lo que ya son ciertos privilegios, no que nadie gane. No que, digo, los que están acumulando muchísimo van a tener que acumular menos. Y ahí es donde vos tenés un problema político. Es que y tenés que pelearte. Por eso, tenés que pelearte. Pero pelearte con los sectores que por lo general manejan los medios de comunicación, manejan el Poder Judicial. Por lo mismo pueden perseguir a esos dirigentes que son los que se quieren pelear. También manipular bastante la opinión pública a través de sus medios de comunicación. Es un quilombo. Sí. Pero bueno, ese es el desafío. Sí. El otro es decir, bueno, vamos y ahí vamos a la guerra contra sectores vulnerables. Es eso. Porque ahí la identificación de la crisis es, si querés, está encubierta en que es un tema fiscal, es un tema monetario, es un tema cambiario. En realidad, ahí ellos identifican la crisis, que el problema de la Argentina es los derechos de los trabajadores y los derechos previsionales y sociales. Eso, ahí es. Si yo también leo a la derecha y la derecha identifica, esa es la crisis. Entonces hay que avanzar sobre eso. Y lo que habría que clarificarle a la gente, que muchas veces me parece a mí, es que de qué hablan ellos cuando hablan de baja de impuestos. Porque sabes que el vecino de a pie... Otra columna, Petu. No, pero está bien, pero más adelante. Pero lo anoto. No, pero la gente cree que cuando dicen eso, que le van a bajar la luz. No. No es eso un impuesto. Te va a subir. Eso es un servicio, no es un servicio, impuesto. pero además Entonces, te van a subir aún más. Los impuestos que quieren bajar no pagamos ninguno de nosotros esos impuestos. Alfredo Cuchus, gracias señor, nos vemos el jueves que viene. Chao.